Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Y quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de salvación y que el Señor les pueda ayudar grandemente a que puedan ser salvos verdaderamente. Ahorita hay muchos que profesan fe y el diablo los tiene engañados, pero nunca experimentaron, nunca tuvieron una experiencia de salvación. Ya he orado y quisiera cantar en el himno 18 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Este tiene nada más 2 estrofas y la voy a cantar las 2 estrofas. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios le ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarle derramó, allá por la fe sola, gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Precioso himno de 2 estrofas. ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? A través de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Quien confía en que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarle derramó, tiene que comprender que es un pecador perdido, destituido de la gloria de Dios, que va caminando rumbo al infierno, y confiar en esa obra de redención, en Él que vive. Quisiera confiar en Él, dejarle tu carga de pecado a Él. Yo se la dejé un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y Él perdonó mis pecados y esa angustia que tenía en mi corazón, porque sabía que iba rumbo al infierno. Alcancé misericordia ese día, ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque comprendí que Él vive. Llegué a un Cristo vivo, al único que puede salvar. Pero quiero hablarte hoy del corazón, porque este corazón es engañoso, y quisiera leer en Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eclesiastés 7, versículo 20, 21 y 22 voy a leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que hablan, para que no oigan a tu siervo cuando dice mal de ti,
porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Pecamos a cada instante, aún nosotros los salvados. El que no ha hablado de su prójimo, aún de su mismo hermano, ese es un varón perfecto, pero todos cometemos fallas. Por eso dice el versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahorita muchos dicen, yo no peco en nada, y a veces se escucha esto de mismos creyentes salvados por la gracia de Dios. Nosotros no pecamos. Eclesiastés 9, 4, 5. Uno mismo tiene que autoexaminarse en el día, en la tarde, cuando uno ora, pedirle perdón al Señor porque cometemos falta nosotros los salvados. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? El pecador que peca deliberadamente porque esa es su naturaleza. Y uno, el salvado, puede explicar eso porque yo cuando vivía en el pecado, sabía que pecaba porque era un placer para pecar, el pecado en la persona que no es salvo. Ahora, cuando ya uno es salvo, tiene una naturaleza divina en el corazón, y el corazón le advierte a uno cuando el pecado, y uno se refrena. Pero antes no podía hacer esto. Ahora nosotros los salvados tenemos una lucha, nuestra carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pero antes no la tenía. Antes le daba rienda suelta a mi carne. Bebía licor y hacía otras cosas y no había un freno en mi vida. El único que me dio el parado fue el Señor y me ayudó porque yo tenía un corazón contristado, estaba triste ya por el pecado, pero el diablo me tenía atado en el pecado. Hay otros que no, porque hay hijos de padres cristianos que se criaron en sus hogares de padres cristianos y ellos empezaron a tener contacto con el mensaje del evangelio. Pero por ejemplo yo no, porque yo viví en Caracas y en Caracas nunca llegué a escuchar el mensaje del evangelio. Dios actuó en una manera muy grande conmigo en salvarme. Yo pienso, a veces medito, porque yo siempre medito en lo que era antes y lo que el Señor hizo en mi corazón. Yo me pongo a pensar, yo dije, ¿y si yo fuese perdido la vida en Caracas cuando andaba en farras, amanecía en esas calles peligrosas? Me fuese perdido. Pero Dios tiene misericordia. Él sabe que yo no había escuchado el mensaje del evangelio. Yo lo vine escuchando fue aquí en San Joaquín y en algunas otras asambleas. Y el Señor obró en mi corazón hasta que yo caí rendido a los pies del Señor y obtuve mi salvación y el perdón de mis pecados. Vamos a leer en Eclesiastés 9, versículos 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que es debajo del sol. Que el Señor pueda bendecir a su palabra. Mire, amigo o amiga que no eres salvo, el corazón del hombre, del ser humano, es engañoso. Y Jeremías lo pudo expresar porque fue Dios que le dijo estas palabras a Jeremías y fueron plasmadas aquí en la escritura. Porque Jeremías
como si te leo en uno de los versículos 16:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, venía la palabra de Jehová a Jeremías, y Jeremías la comunicaba a la nación de Israel. Pero las mismas personas de la nación de Israel, esos creyentes y los que no eran creyentes, eran igual a usted y a mí, hombres de carne y hueso, con cuerpos de carne de pecado, y con ¿qué? Con un alma y un espíritu igual. Pero ellos tenían conocimiento de Dios, muchos de ellos, porque eran criados desde pequeños en los caminos de Dios, del Señor, igual como muchos hijos de padres cristianos que caminan, empiezan a tener contacto con la palabra de Dios desde su niñez. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. El corazón del ser humano es malo. Por eso fue que Dios dijo en Génesis que la maldad de los hombres había subido hasta su presencia, y por eso él dijo que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, porque eso el mal emana es del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el mismo corazón del Dios del cielo, el mismo, como dice aquí, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era obediente, y vemos su trayectoria de obediencia que él tuvo con el Dios del cielo, con Jehová. Entonces, el corazón es engañoso, amigo. Mira, yo hace unos meses atrás escuché de un creyente que se apartó, andaba en pecado, y él se enfermó, y él le dijo a otro hermano, esto lo escuché, no lo vi yo, y él dijo, oye, esta enfermedad me vino por esto, cuando me curen me voy otra vez para la congregación. Y él no ha volvido. ¿Por qué? Porque el corazón lo engaña. Es igualito a los que escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios le advierte de por su pecado va caminando rumbo a la condenación, como te acabo de explicar con Noé. Vio Jehová el corazón de los hombres. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él nos conoce todo. No nos podemos ocultar delante de Él. Eso fue lo que yo descubrí antes de ser salvo. Unos días antes estaba descubierto, estaba desnudo delante de Dios. Iba rumbo a la condenación eterna y estaba pidiendo misericordia para poder alcanzar salvación. Y el 6 de febrero del 2011 a las 11 de la noche alcancé salvación, porque me humillé delante de Él y fui a la fuente de salvación. Y eso es lo que quiere el Señor. El corazón te puede estar engañando en distintas maneras. A veces estás viendo al del lado, aquel tiene más pecado, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Igualito engañó el corazón aquel joven rico. Los mandamientos sabe. Él sabía todos los mandamientos. Y no es que los sabía, es que los guardaba. Pero el Señor le dijo, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. No le obedeció. Él se quedó y se fue triste. Su corazón lo engañó. El corazón a Adán y a Eva la engañó la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque ella tenía un corazón de carne y la serpiente la engañó. Por eso una persona puede ser engañada aún dentro, escuchando el mensaje del Evangelio, y el diablo la puede hacer hasta confundir. Por ejemplo, si yo te leo una escritura que diga, y puede engañar al mismo
a una persona misma salvada. También, por ejemplo, en Primera de Juan dice, el que, voy a buscar la cita para no errar, yo pensaba que la había marcado, pero aquí está, vamos a ver. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta escritura es para creyentes, pero también se aplica en la predicación. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. Una persona pudiera entender, bueno, pero entonces hay que pecar. No, como dijo el apóstol Pablo, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces usted podría entender, bueno, entonces yo voy a seguir pecando, yo voy a pecar para que sobreabunde la gracia. Esto lo puede comprender un salvado así y una persona que no es salva también. Uno el salvado, una persona cuando es salva, vive en santidad. No quiere decir que no va a pecar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza nueva, pero tenemos todavía la naturaleza adámica que nos puede llevar a cometer pecado. Pero tenemos el Espíritu Santo y podemos luchar contra esta carne. Pero usted, amigo o amiga que no es salvo, no lo puede hacer, no lo va a lograr porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pudiera ser una confesión de fe, de repente pudiera ser un hijo de padre cristiano y pudiera hasta predicar bonito y todo, y pudiera dar hasta un buen mensaje, porque un niño de padre cristiano a veces hasta ellos se crían y hasta juegan predicando el mensaje del evangelio y pudiera engañarle el corazón. Por eso es que tiene que haber tenido una experiencia personal con el Señor cuando escuchó la palabra de Dios y su corazón fue contristado con la palabra de Dios, y cuando llegó al Señor uno obtiene el perdón de sus pecados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, todo lo íntimo. No nos podemos esconder. Él conoce este corazón y Él sabe que es malo y perverso. Pero los salvados podemos luchar contra, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y podemos imitar al Señor. Por eso a veces uno ve creyentes que son tan fríos y los frutos del Espíritu Santo no lo demuestran, que son amor, paz, benignidad, fe, templanza, no se les ve. Y uno a veces queda en duda, pregunta, ¿será salvo? ¿Será salva? No se sabe. Entonces el Señor es el que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Si usted camina aquí en pecado, deleitándose en el pecado, haya placer en el pecado, se le habla de la palabra de Dios, se le advierte, tal vez la palabra le queda sembrada, como la parábola del sembrador, pero viene el maligno y le arrebata lo que se le sembró, porque va en el mundo y los deleites temporales en este mundo, las fiestas, los cines, las discotecas, todo esto, usted va y se olvida de la palabra, de lo que le fue sembrado, y el corazón le engaña y de repente puede decir, es que aquel es más pecador. Mira, ese hermano no, ese pasé yo para meterme a creyente, pasé como aquel creyente, prefiero no meterme a creyente. Se le hace una invitación, se le da un tratado, lo rompe, lo zumba, no quiere tener nada de contacto con la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios lo reprende. Por eso muchos buscan, son imágenes, estas cosas, porque entonces supuestamente ellos los van a llevar al cielo, o buscan algún pastor que le permita
todo su mundanalidad y sus cosas, y se acomoda ahí, y el diablo lo lleva engañado rumbo al infierno y va rumbo a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque el diablo puede engañar aún dentro de una congregación. El creyente vive en santidad, en novedad de vida. Como les digo, no es que nos falte. Mire, los discípulos, cuando recibieron las enseñanzas del Señor Jesucristo, el Señor, por ejemplo, les habló del divorcio, del matrimonio, y ellos comprendieron claramente esa enseñanza. No la echaron por detrás. Y los mismos discípulos le decían: duras son tus palabras, pero ¿a quién iremos? Así, el que cree en el Señor, entonces empieza a caminar un camino, entra por la puerta y empieza a caminar por un camino estrecho, angosto, que es un camino que lleva al cielo. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre fue que le dio autoridad a él. Y él es el único que le puede salvar, para poder usted caminar aquí con la salvación de su alma. Pero tiene que tener cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y el Señor es el que lo conoce. Entonces, mientras usted vive, como le dije que sea, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Ya va con su alma, es la que va a la condenación eterna si muere en sus delitos y pecados, y allá va a despertar consciente, como en el caso del rico y Lázaro. Lázaro estaba en el cielo, en el seno de Abraham, salvado, pero el rico estaba en la condenación eterna, y alzó sus ojos estando en tormento. Apenas una persona muere, abre sus ojos en la condenación eterna, y allá nadie lo va a poder sacar, porque ya se perdió, porque ahí lo vemos en ese mismo relato del rico. Acuérdese que no hay ni un justo, no hay ni aún uno, como dice en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. El único que puede perdonar sus pecados es el Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por el Señor Jesucristo, y va a vivir es confiando en el Señor, y Él es el que lo va a guiar aún más allá de la muerte. Si crees en el Señor Jesucristo, yo creí en un Cristo vivo, uno que está vivo, uno que está a la diestra de Dios, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Has sentido el peso de tu pecado, o sabes que vas a espalda de Dios? Conviértete a Él creyendo en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ven a Él tal como estás, y tus pecados serán perdonados, y tendrás paz en tu corazón, y gozarás de vida eterna. Y como dice el himnólogo: quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarme derramó, haya por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Eso es lo que yo gozo, de paz. A mí me han amenazado y yo vivo en paz, porque yo salgo tranquilo y yo digo: si muero, mi alma va para el cielo. Pero la tuya, tú tienes esa paz, tienes esa seguridad. Yo la tengo. Así el maligno me lance los dardos que él me esté zumbando. Es lo que hace fortalecer cada vez más mi fe en el Señor.